Muy buen día, sean todos bienvenidos a esta charla de seguridad de la información que está basada en el módulo 1, Fundamentos de Telesalud. Este es un curso de autoaprendizaje en Telesalud Honduras. Y le damos las gracias a Telesan y a la Facultad de Ciencias Médicas por la invitación a compartir estos conocimientos, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Arteaga. Tengo 17 años de trabajar en seguridad de la información, específicamente en esta área, 28 años trabajando en informática. Y a lo largo de todo este tiempo, pues hemos adquirido algunos conocimientos, nos hemos profesionalizado en el tema y hoy pues queremos compartir un poco estos conocimientos con ustedes. Para empezar, como este es un curso general de seguridad de la información, quiero iniciar con lo más básico. Y lo más básico son los datos, ¿verdad? ¿Y qué son los datos? Pues los datos es todo aquello que tiene valor para la organización, ¿verdad? Y generalmente nosotros pensamos en los datos solamente cuando ingresamos información a un computador, que es correcto, ¿verdad? Pero los datos es algo más que eso, ¿verdad? Las palabras son datos que ingresamos, los números, signos, todo eso forma parte de los datos. Y luego, pues, todos estos datos, cuando los vamos ingresando a nuestro computador a través del teclado, se van almacenando en lo que después llamamos nosotros la base de datos. Y entonces es aquí donde nosotros hablamos también de protección y seguridad de la base de datos, ¿verdad? Pero, ¿qué es la información? Información es todo aquello que tiene un valor agregado para nuestra organización. Y hablando de información, como decía, generalmente visualizamos como información solo lo que tenemos o ingresamos a nuestro computador. Pero información, entonces, vamos a tener presente que es todo aquello que aporta valor a la organización, como en sí son los datos que tenemos en nuestra base de datos, las hojas de cálculo, cualquier mapa, diseños, todo eso es parte de nuestra información. Pero hay algo, un elemento bien importante que muchas veces lo pasamos desapercibido hablando en términos de información para nuestra organización, y es todo aquel conocimiento que tienen nuestros colaboradores, ¿verdad? Nuestros colaboradores muchas veces los capacitamos muy bien, pero luego de pronto desaparecen, se van para otra empresa y nosotros perdemos todo ese conocimiento, toda la información que ellos han adquirido, pues la perdemos, ¿verdad? Aquí diríamos que ya no tendríamos disponible esa información y en ese sentido aquí entra una palabra importante, disponibilidad de esa información, ¿verdad? Luego, ¿qué es la seguridad de la información? Pues la seguridad de la información es aquellas gestiones, actividades, procesos y recursos que invertimos nosotros en nuestra organización para garantizar o preservar la confidencialidad de nuestros datos, para preservar la integridad de nuestros datos y también para preservar la disponibilidad de nuestros datos. Estos son los tres factores principales que componen y en los que se basa la seguridad de la información. Pero ya cuando nosotros estamos aplicando seguridad de la información en nuestra empresa, encontramos que hay otros componentes a los cuales necesitamos ponerle atención, como es la trazabilidad de la información, como es la autenticidad y el no repudio, ¿verdad? Entonces veamos un poquitito así en breve qué significa cada una de estas cuestiones. Pero antes, pensemos por qué nosotros entonces hablamos de seguridad de la información. Siempre hablamos de seguridad de la información porque en todo momento, a medida va creciendo o desarrollándose la tecnología, también van creciendo y desarrollándose
los interesados en obtener esta información. Y de ahí que nosotros hablamos del hackeo de la información. Sale el término hacker y etcétera, etcétera. Toda esa línea. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener presente que siempre que generamos información hay alguien interesado en esa información y buscará todos los medios para poder obtener esa información. Y entonces ahí donde entra el término hablar de seguridad de la información. Entonces decíamos que si la seguridad de la información está, la seguridad de la información nos obliga a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿qué es la confidencialidad de la información? Es aquel atributo que tiene la información, ¿verdad? O que le damos a la información donde solamente puede ser vista o conocida por aquel que tiene autorización. El usuario o proceso que tiene autorización para verla, ¿verdad? La integridad de la información es también el atributo de la información que le damos para que la información se mantenga íntegra, ¿verdad? De manera que solamente puede ser modificada por el usuario o proceso que está autorizado para hacerlo, ¿verdad? Y la disponibilidad de la información es el atributo que le damos a la información para que esté disponible para el usuario o un proceso en el momento que lo requiera, ¿verdad? Entonces, esos son los pilares de la seguridad de la información, ¿verdad? Y básicamente donde se centra todo el trabajo de seguridad de la información. Entonces, en términos de seguridad de la información, hablamos de implementar controles. Y cuando vamos a hablar de seguridad, hablamos de seguridad física, ¿verdad? Hablamos de seguridad lógica y seguridad administrativa, ¿verdad? También entra aquí la seguridad. Entonces, hablando de seguridad física, pues es todo aquello que nosotros, de entrada, candados, etcétera, desde los controles físicos, ¿verdad? La seguridad lógica, los controles lógicos van encaminados a establecer lo que son el usuario, la contraseña, el código de acceso, dígase un token, dígase una huella digital, todos esos son los controles, implementación de controles como lo son los firewalls, los routers, todos estos dispositivos que nosotros instalamos en nuestra red para poder darle protección y garantizar los atributos, ¿verdad? Entonces, toda empresa que genera información siempre habla de implementar sistemas de gestión de seguridad de la información. La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información es algo bastante complejo, si se quiere, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una práctica bastante sencilla que va cayendo, digámoslo así, a medida vamos trabajando en seguridad de la información, como piezas de damero, ¿verdad? Hacemos una cosa y le vamos dando forma ya a nuestro sistema de información, sistema de gestión de seguridad de la información, que ya hablaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sistemas de gestión de seguridad de la información, hablamos también de implementarlos basados en estándares. Entonces, estos son los estándares de seguridad de la información, ¿verdad? Generalmente utilizados a nivel internacional. Hay algunos países que tienen sus propios estándares, como lo es España. España tiene su propio estándar para implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, pero también se basan en ISO 27001. ISO 27002, ¿verdad? Ahora, pues, con toda esta terminología de
ciberataques, de ciberseguridad. Entonces hablamos de ISO 27017 y también siempre que vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, no podemos dejar a un lado lo que es el análisis del riesgo, ¿verdad? Porque para poder implementar controles tenemos que conocer nuestros riesgos. Entonces, uno de los estándares para el análisis de riesgos es ISO 31000, ¿verdad? Y por ahí encontramos algunas ayudas también de estándares del NIST que nos permiten hacer estas implementaciones, ¿verdad? ¿Y por qué es importante hablar de los estándares de seguridad? Bueno, ya como la misma palabra lo dice, vamos entonces a implementar nuestros sistemas de seguridad basados en una metodología, en un estándar. Esto lo que implica es que vamos a seguir una secuencia lógica para que nuestro sistema de gestión de seguridad de la información sea robusto y alcance un nivel óptimo de seguridad para la protección de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos y decíamos, ¿qué es en sí un sistema de gestión de seguridad de la información? Yo decía que la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información generalmente es algo complejo en una organización, pero que al mismo tiempo es algo bien sencillo. ¿Y sencillo por qué? Porque desde el momento mismo en que pensamos en implementar seguridad a nuestra información, alguien tiene que ser responsable y generalmente, y tiene que ser así, ¿verdad? La responsabilidad de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información tiene que ser una decisión que salga o que tenga la autorización de la alta dirección. Si el sistema de gestión de seguridad de la información se quiere implementar desde los niveles más bajos para arriba, es imposible, ¿verdad? Eso es como nadar en contra de la corriente. Entonces la experiencia ya nos dice que para que un sistema de gestión de seguridad de la información, su implementación sea exitosa, debe tener primero, contar con el apoyo de la alta administración. Y entonces la alta administración va a plasmar su intención de apoyar el sistema de gestión de seguridad de la información a través de una política de seguridad de la información. Y de ahí entonces se van a derivar lo que son las normas de seguridad, los procesos de seguridad y al final vamos a terminar también con lo que es el plan de seguridad de continuidad del negocio y el plan general de seguridad de la información. Así podemos visualizar en términos generales lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué digo en términos generales? Porque cuando nosotros hablamos de la política nos da ya algunas directrices para hacer algunas implementaciones, ¿verdad? Las normas de seguridad nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué controles debemos implementar, ¿verdad? Y luego los procesos nos van indicando cómo vamos a implementar esos controles. Entonces, ¿por qué decía que esto es general? Porque de ahí viene lo específico y al final, como decía también al principio, es algo complejo, pero al mismo tiempo sencillo, porque a medida vamos trabajando, vamos descubriendo que vamos implementando todos los controles sugeridos por los estándares, ¿verdad? Entonces, decía también que cuando hablamos de seguridad de la información, debemos hablar de lo que es el riesgo. Para implementar seguridad de la información, primero tenemos que hacer un análisis de riesgo, ya sea a nivel institucional, a nivel de organización o a nivel de área o de aplicación, ¿verdad? O de sistema, como le queramos llamar, a donde queremos nosotros focalizar la atención de la seguridad de la información. Primero vamos a hacer el análisis de riesgos, ¿verdad? Y con el análisis de riesgo lo que vamos a hacer es identificar todas aquellas amenazas, todos aquellos agentes que son una amenaza para mi información, ¿verdad? Luego vamos a identificar los riesgos, ¿verdad? Los riesgos, ¿sí? Y luego vamos a ver
las vulnerabilidades que tienen nuestros activos, ¿verdad? Con esto del análisis de riesgo lo vamos a ejercer sobre activos. Entonces, si encontramos las amenazas, luego identificamos que nuestro activo está vulnerable porque tiene pocos controles, entonces vamos a identificar un riesgo, digamos un riesgo alto. Luego pasamos a evaluar ese riesgo. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues lo evaluamos en términos de impactos, ¿verdad? En términos cuantitativos o en términos cualitativos. Cuando ya valoramos este riesgo que tenemos nosotros, entonces podemos nosotros diseñar el control que queremos implementar, ¿verdad? Porque aquí entra en juego también aquello de que tenemos que analizar el control, ¿verdad? El costo-beneficio, ¿verdad? Si el control que vamos a implementar es mucho más costoso que el activo, entonces no lo vamos a implementar. Simple y sencillamente vamos a aplicar lo que es la gestión del riesgo, ¿verdad? Aquí pasamos ya a gestionar el riesgo. ¿Y qué vamos a hacer en la gestión del riesgo? Pues en la gestión del riesgo lo que vamos a hacer es basarnos en 4 principios. ¿Qué vamos a analizar? Muy bien, ya identificamos el riesgo, ¿ya? Y ya lo evaluamos también el impacto, ¿no? De manera que llegamos a la conclusión que este activo es tan valioso, pero tan valioso para mi organización que obligatoriamente voy a implementar controles. Entonces, en ese sentido, yo tomo la decisión de aplicar controles, ¿verdad? Esa es la primera acción que tomo para gestionar el riesgo. Aplicar controles para reducir el riesgo a ese activo. Luego, la otra opción que tengo es transferir ese riesgo, ¿verdad? Y después del análisis, si yo encuentro que ese riesgo yo lo puedo transferir, es decir, compro una póliza de seguro y transfiero ese riesgo a la aseguradora, ¿verdad? Le pago una cantidad de dinero al año y entonces yo le transfiero ese riesgo a ellos, ¿ya? Y la otra es que después de analizar el riesgo, pues descubro que el riesgo que tiene ese activo no tiene muchísimo valor. Entonces, la probabilidad del impacto a ese riesgo es baja, por lo tanto, entonces yo asumo ese riesgo, ¿verdad? Y por último, en la cuarta opción que yo voy a tener, que voy a tomar al momento de gestionar el riesgo, es evitar el riesgo. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a implementar un sistema, digámoslo así, ¿verdad? Voy a implementar un sistema, pero al momento de implementar ese sistema me genera muchos riesgos y los controles que voy a implementar son demasiado caros, entonces simple y sencillamente evito ese riesgo, no implemento ese sistema y evito cargar con todos esos riesgos. Entonces, de esta manera, nosotros hemos ya gestionado nuestro riesgo, ¿verdad? Una vez que los hemos identificado, los hemos valorado y conocemos el posicionamiento de riesgo de nuestra organización. Entonces, dentro de los controles encontramos las siguientes categorías, ¿verdad? Encontramos controles lógicos, controles físicos y administrativos. Ya decíamos que los lógicos, pues la implementación de contraseña, de usuario, de la huella digital, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los físicos, pues la implementación de los guardias de seguridad, los candados, las cadenas, etcétera, ¿verdad? Todo eso, las puertas bien selladas, todo eso es parte de los controles físicos. En los administrativos, controles administrativos, es todo aquello que viene como una directriz, ¿verdad? Para todos los usuarios que deben cumplirla. Dígase, la política de seguridad y de cumplimiento institucional, las normas de seguridad en determinados activos, de determinada área, eso también es de cumplimiento de todos los usuarios, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, los procesos, todos los usuarios están obligados a realizar ciertos procesos a fin de proteger la información. Entonces, todos esos son los controles administrativos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en conclusión, diríamos que toda empresa debe decidir aplicar seguridad
de la información. Esto implica la implementación de controles. Y para la implementación de controles, toda organización debe realizar un análisis de riesgos. El análisis de riesgos nos va a llevar a tener controles, riesgos identificados que deben ser gestionados de acuerdo a los resultados de ese análisis de riesgos, ¿verdad? Y para contribuir como usuarios a mejorar la postura de seguridad de la información en nuestra organización, es recomendable que cada colaborador pues siga algunas medidas de seguridad de la básica, ¿verdad? Como es ingresar a los sistemas, dígase, de telesalud, utilizando su nombre de usuario, su contraseña, ¿verdad? Las contraseñas que sean contraseñas fuertes. Ahora les comento que ya la técnica de hackeo ha avanzado tanto que las contraseñas que llamamos fuertes, que lleven letras mayúsculas, minúsculas, números y algunos signos, sí, siguen siendo fuertes, ¿verdad? Pero ahora se ha determinado que la contraseña más fuerte es la que tiene mayores caracteres, ¿verdad? Que son frases completas, ¿ya? Eso le da más dificultad para poder adivinarla, ¿verdad? Nunca utilizar las contraseñas de la organización en las redes externas, ¿verdad? Nunca utilizarlas, ¿verdad? Porque si nos agarran la contraseña en las redes sociales, en las redes externas, en todos los sistemas externos, dígase cuentas de correo, etcétera, entonces van a tener cómo ingresar a los datos de la empresa, ¿verdad? Nunca prestar la contraseña a los compañeros, evitar la sincronización de aplicaciones externas con las de la institución si no están autorizados, son buenas prácticas, ¿verdad? Y luego, pues, hay una práctica general que debe ser implementada en la organización y es respaldar los datos en todo momento, ¿verdad? Esto es bastante saludable para poder disponer de esos datos en caso de un desastre, ¿verdad? Y por ahí pues hay una serie de medidas que tenemos que ir implementando a medida vayamos entrando en esta dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, otro control importantísimo que tiene que ser implementado por la organización es la culturización de sus colaboradores, ¿verdad? Porque muchas veces se deja de lado la culturización y pensamos que implementando todos los controles fuertes de seguridad vamos a combatir todos los ataques. Y no, aquí nace un principio que se dice que la seguridad de la información de nuestra empresa es tan fuerte como el eslabón más débil. Y el eslabón más débil en nuestra organización son los usuarios. Porque el usuario recibe un correo, da un clic y ya instaló un virus, un troyano, cualquier malware, ¿verdad? Y entonces, por eso necesitamos implementar también la culturización a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por este tiempo que me han permitido transmitir estos conocimientos básicos de seguridad de la información y nos veremos en otra oportunidad si Dios nos lo permite.